Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este vuestro canal y en esta ocasión estoy con una lectura de tarot general en la que vamos a leer desde Aries hasta el signo de Piscis, ¿vale? Va a ser una lectura general, una lectura pues rapidita en la que, bueno, que vamos a ver las energías generales, el desafío y qué te están aconsejando en estos días. Vamos a recordar que todavía estamos bajo la influencia de la luna llena, ¿vale? Cosa que te he dejado muy bien explicada en tu lectura de ayer y antes de ayer, así que quien quiera pues echarle un ojo, ahí está. Así que vamos a comenzar por Aries y vamos a ver qué tenemos. Hola Aries, vamos a ver qué te dicen las cartas en este día de hoy. Recuerda que esto es general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y Aries, si tú no estás suscrito, hazlo, suscríbete y vamos a comenzar. La carta que te ha quedado es la carta del carro. La carta que identifica la casa 4, que viene a ser la casa de lo que es la familia. Esto es la energía general, ¿ok? A lo mejor que tienes algunos asuntos que arreglar en tu casa, con la gente con la que convives, pero que también es una carta que nos está hablando de movimientos, de viajes por tierra, ¿vale? Ya sea porque estás haciendo algunos recados y todo este tipo de cosas. Mientras yo estoy haciendo tu lectura, la luna ya está en tu casa 2 hasta día sábado por la tarde, ¿ok? Por lo tanto, en estos días mucho cuidado hasta el sábado por la tarde, las 8 más o menos de aquí, de la tarde. Cuidado con el dinero, porque de verdad, si vas a gastar, puedes llegar a gastar más de lo que planeas, ¿ok? Porque es tu casa 2, ¿ok? También como a lo mejor que te apetece estar un poquito más apalancado en tu casa, relajado, comer algo rico, es una cosa muy normal con lo que es la luna en tu casa 2, así que descansa, regálate un caprichito Aries que te lo mereces. Viajes, movimientos, ya sea haciendo algunos recados, que puede que también que te esté viniendo a buscar a alguien, a ver a alguien, ¿ok? Pero es una carta que también está hablando de avances, que probablemente en estos días atrás, porque la luna que venía en tu casa 12, tu casa 1, la luna llena, puede que te sentías un poquito así asá, y ahora como que empiezas a recuperar esa vitalidad, tu energía empieza a mejorar, por lo tanto a lo mejor como que hay algún asunto que te sale bien también, ¿ok? Pero tú en tu situación o en tu energía actual o la de ayer ya no estás. Esto está cambiando a mejor. Tu desafío es un rey de copas, ¿vale? Que probablemente es un hombre o una mujer, aplícalo a tu situación, el género aquí da igual, que probablemente pues no sea la típica persona que lo está viendo todo desde un punto más emocional o sencillamente a lo mejor que te está aconsejando desde su punto de vista, no tiene nada de malo. Pero que no te metas en dramas, ¿vale? No te metas porque esta energía con la luna llena puede que esta persona que tenga ese toquecito de drama. Es una energía de mucha emoción, de mucho sentimiento, de alguien bueno en general, al menos como lo están diciendo aquí, pero que probablemente ya sea por la luna, por A o por B, con este puntito de drama. Así que Aries, si no te apetece, evítalo. El consejo que te están aquí diciendo, la energía de paje de bastos, que aproveches estos días, el fin de, si quieres, con el fin de que hagas algo divertido. Es una energía juguetona, creativa, que te dejes llevar por esa pasión y por esa creatividad, como si es cocinando, decorando tu casa a la hora de que te vas a arreglar o lo que sea, ¿ok? También es la energía Aries del yo más joven, por lo tanto puede que te apetecía o que hacías algo que hace mucho tiempo que no haces, te está diciendo por qué no te tomas una pausa y haces eso que te apetece hacer. Y también es la energía de los hijos o sobrinos, gente un poquito más joven que tú que está a tu alrededor, ya sea porque no sé, te están diciendo que te diviertas con esa gente o que a lo mejor estás algo atento, ¿vale?, a lo que está sucediendo con esa persona. Pero que para Aries, cuidado con que queramos hacer las cosas de manera muy rápida, porque podría esto no salir bien, ¿vale? Lo típico, que lo que hacemos aquí es acumular cosas, ya lo haré y luego a lo mejor no lo vas a hacer. Vale Aries, ahora si tú tienes alguna duda o pregunta del sí o no, o simplemente que quieres claridad con algún asunto, si quieres le das a pausa
y vamos a ver qué te dicen los ángeles. La cartita que te ha quedado, si necesitas una pausa, dale a pausa. La carta que te ha quedado es que obtengas un poquito más de info, de conocimiento, que te dejes asesorar, que hables con una persona sabia, con una persona que tenga un poquito más de conocimiento que tú en este asunto, ¿ok? Y aquí, por lo que se está viendo, encaja muy bien con este rey de copas, pero con cierto puntito lógico, ¿vale? Que puede que sea una energía muy buena, pero como te he dicho, la luna nos afecta a todos. Así que en el caso de que quieras hacer algo, hazlo desde el conocimiento. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, si te ha resonado o no. Y vámonos ahora con el siguiente signo. Hola Tauro, ¿cómo estás? Vamos a ver tu mensaje, qué te tienen que decir hoy. Tauro, mientras estoy haciendo esta lectura, la luna está en tu signo, así que a lo mejor entre ayer por la tarde y hoy como que te empiezas a sentir un poquito más revitalizado, como que te empiezas a sentir un poquito más, vamos a decir mucho mejor que estos días atrás. La luna llena en tu casa 12 pues no viene a aportar esa vitalidad, pero que ahora sí uno pues empieza empieza como a recuperar esa energía. En el caso de que te sientas con el cuerpo algo denso y tal, es normal todavía que como que seguimos con esa resaca de la luna llena, así que paciencia. La energía dominante de estos días, el arcano de Aries, ¿vale? Justamente tu casa 12, y aquí pues a lo mejor estamos en una situación en la que signo de Tauro estás hablando con una persona de autoridad, habla de una figura de papá o un hermano mayor o tu ex, por ejemplo, papá de tus hijos. Es una situación así, ¿ok? También es una energía que está hablando signo de Tauro de que ya es hora de retomar el mando de ciertas situaciones que puede que estén acudiendo a ti con el fin de que organices algo, de que estés aconsejando acerca de algo, qué hago con esto, con lo otro, porque la verdad la gente que hay a tu alrededor, como si es una comunidad reducida, confía mucho en tu criterio, ¿vale? A nivel de salud, esto es una energía que habla de la cabeza, jaquecas y lo que es la cara y cabeza en general, así que cuídate. Y como ya digo, este tipo de cosas, obvio, ya se sabe el médico, ¿vale? Es una carta que te está diciendo que su punto más así es la terquedad, ¿vale? Signo de Tauro, que puede que haya una situación en la que uno se pone un poquito así como que no me voy a bajar del burro. Si es que esta persona no se baja del burro, hagan lo que hagan, no se baja. O puede que sea esa figura de autoridad, ya sea tu jefe, tu papá, quien sea, que en el caso de que quieras hablar de algo con ellos, puede que veas que están haciendo algún cambio sutil, pero no te van a aceptar a la cara. Cada uno es como es. Tu desafío es un 8 de bastos. Esto es una carta que te está diciendo, lo hecho está. A la hora de hablar, de escribir un email, de tomar una decisión, aquí es una energía de mucha velocidad. Una llena, un signo de fuego, número 1, el hacedor. Mucho hacer, cosa que está muy bien, pero que sepas que una vez que hagas, que hables, que digas, ya no habrá vuelta atrás, ¿vale? Por lo tanto, signo de Tauro, cuidado con estas energías y ya está, ¿vale? Tu desafío también que tomes la acción con el fin de resolver de algunos asuntos que a lo mejor en estos días se te complicaban, ¿vale? Y bueno, la verdad es que si reflexionando las cosas un poquito, la situación sí que va a salir muy bien, Tauro, pero que muy bien. La siguiente carta como consejo en estos días, las siguientes 48 horas, ya que la luna está allí, es un 10 de espadas. Va a costar, te está diciendo que va a costar, pero hay que tomar una decisión, ¿vale? Hay que avanzar, que descanses, que duermas bien, signo de Tauro, que te tomes, pues no sé, una infusión o lo que sea, para que, bueno, algo normalito, ¿ok? Me he explicado. Para que duermas, que descanses algo mejor, ¿vale? Esto es una carta que está hablando del R de la cabeza, unas situaciones en las que vienes aquí, signo de Tauro, como que pensando muchísimo, te está diciendo que todo esto que está sucediendo en tu vida te está ayudando a tomar una decisión, a comenzar hacia adelante, a caminar, dejando esta situación del R atrás, ¿vale? Pero, signo de Tauro, que tenemos que tomar una decisión. Como te he explicado antes, va a costar,
pero hay que tomar una decisión, ¿vale? Si queremos realmente dominar o manejar la vida de uno mismo, entonces pues no queda de otra. Vamos a ver ahora signo de Tauro. Si tú tienes alguna duda o pregunta, vamos a sacarte una cartita de los ángeles. Si tú necesitas de una pausa hasta que tengas clara esa pregunta en tu mente, pues le das a pausa. Tu mensaje es en un año. No sé lo que puede significar esto, un viaje, una separación, que llegue la persona perfecta. En un año, esto es general, no hay nada escrito en piedra, pero con las energías actuales, si esto sigue así, en un año, ¿vale? Vamos a estar viviendo muchos cambios, signo de Tauro, así que podría esto alargarse o acortarse. Así que aplícala a tu situación. Tauro, déjame saber allá abajo si te ha resonado o no. Gracias y vamos ahora con el siguiente signo. Hola Géminis, ¿cómo estás? Espero que muy bien, aunque mientras yo te estoy haciendo esta lectura, la luna está en tu casa 12 y esto pues le aporta a una persona pues esas ganas de estar sola o sencillamente que quiero llegar a casa ya y no hablar con nadie. A lo mejor hay alguien que necesita hablar contigo por un rato largo y tú estás como, ay no, por favor que me dejen solo. La casa 12 en estos días, porque mientras yo estoy haciendo esta lectura, como te he dicho, la luna está en tu casa 12 desde ayer por la tarde y va a estar el viernes y sábado hasta más o menos las 8 de la tarde de aquí, ¿vale? Por lo tanto, vamos a evitar iniciar cosas, de verdad, porque no va a salir bien aquello. Vamos a evitarlo, signo de Géminis, porque no, ¿vale? Porque es una casa vacía de suerte. No digo que vaya a suceder nada, ¿vale? Para nada, pero evitemos los roces, las discusiones, y descansa, sobre todo que descanses, que te relajes, que duermas bien. Piedad hacia ti mismo, contigo mismo, aléjate de las situaciones un poquito tensas porque no te está haciendo bien, ¿ok? Esto va a ser hasta, como te he dicho, sábado por la tarde y ahí ya la luna llega a tu casa y entonces pues como que te aporta, te devuelve esa vitalidad. La energía dominante, la carta del as de oros, ¿vale? Que es una carta de comienzos, de hechos. Es una energía, está hablando de papeleos para algunos de vosotros, que sepas cuando la luna está en tu casa 12, muchas veces hay retrasos, ¿vale? Que a lo mejor que cuentas que algo te iba a salir ya esta semana y puede que se esté retrasando un poco, días, ¿vale? O que de repente se está complicando algo, cosa que es muy normal, ¿ok? De verdad, cosa que es muy normal. Cada vez que la luna esté en el signo de Tauro, ahí va a estar la misma energía que se repite una vez al mes. En fin, el as de oros está hablando de oportunidades, de papeleos, de cosas reales que se dan, ¿vale? Cosas reales, que puede que estés recibiendo algún regalo también para algunos de vosotros, ya sea por A o por B. Este regalo pues ya sea algo físico, que te dan un dinero a lo mejor, o alguna invitación, ¿vale? Por lo tanto es algo que se da hacia ti o que viene de ti, aplícalo a tu situación, pero va a significar el comienzo de algo, de una amistad, de una relación, de algún empleo, ¿vale? Aplícalo a tu situación. Tu desafío en esto, la carta de la templanza, justamente tu signo opuesto, ¿vale? Signo de Géminis, que tenemos aquí. En primer lugar, te están diciendo que tenemos que buscar este equilibrio, paciencia y moderación, ¿vale? Venimos de una luna llena y justamente ahora pues que está en tu casa 12, entonces pues la situación está un poquito tensa, ¿eh? Vamos a buscar esa moderación, vamos a cuidar de lo que tenemos, vamos a cuidar eso, en plan hay algo que necesita de tu atención, tu salud, tu aspecto, que duermas algo mejor y tal. Es una carta que también está hablando de reconciliaciones, ¿vale? Si hay algo que se te viene a la mente como en plan reproche o lo que sea, no va a servir de nada, de verdad, que le reproches nada a nadie porque no va a funcionar. No, si ves que lo necesitas, pues ole tú, pero que en general no viene a beneficiarte en nada, ¿vale? Pero esto también está hablando de que tienes, en el caso de que haya alguien a tu alrededor, que ayudar a esa persona
a que también esté buscando su paciencia y su moderación, armonía, que tienes que armonizarte y armonizar tu espacio, tu casa, tu hogar, tienes que hacerlo, ¿ok? Esto es una carta también de la aceptación. Si hay una persona que no está de acuerdo contigo, no te tomes esto como algo personal, sino pues oye, cada uno es como es. Ya está, vamos a dejar que pasen estos días y ya verás que luego como que te vas a sentir mucho mejor. El consejo de esta lectura, yo creo que me vas a odiar en esta lectura, el 7 de oros. Paciencia, pero no es esa paciencia de en plan de que me quedo aquí hasta que suceda algo, no te está diciendo que tienes que aprovechar un tiempo para reflexionar, ver qué se está dando en tu vida a partir de cierto cambio que diste antes o que ha ocurrido en un cambio en tu vida, qué te está dando ahora mismo, qué cosecha te está dando, que tienes que observar a eso porque vas a iniciar una etapa en la que vas a necesitar de hacer las cosas bien y a tu favor, ¿vale? Por lo tanto, observar, calcular, contar, reflexionar, lo que sea, es una energía del aquí y el ahora, porque luego viene ese 8 de oros que va a necesitar de ti mucha energía y mucha mente clara, ¿ok? Porque es que si no, no vamos a ir a ningún lado. Se te viene una etapa bonita e importante por lo que se está viendo. Géminis, uy, 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 pues aquí está. Si tú tienes aquí alguna duda o pregunta, que la tengas en tu mente de manera clara. Si necesitas aquí darle a una pausa, pues le das a pausa, ¿vale? Y vamos a ver qué te dicen los ángeles. En un futuro cercano, si tu pregunta es del cuándo, en un futuro cercano, si tú estás atento a que recibas algo, yo veo que lo vas a estar recibiendo, a ver qué día es hoy. Lo vas a estar recibiendo en las siguientes 2 semanas, vamos a decir así, pero a partir del 22 de octubre tú vas a estar viendo cómo las cosas empiezan a mejorar, ¿ok? Así que bueno, signo de Géminis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no y vamos con el siguiente signo. Hola Cáncer, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensaje hay en este día de hoy, signo de Cáncer. Espero que estés muy bien. Mientras yo te estoy haciendo esta lectura, la luna está en tu casa 11, ¿vale? Así que es la casa de lo que es los amigos y sociedad. Por lo tanto, puede que estés en estos días con muchas actividades así, queriendo hacer algo, te están invitando, tú estás quedando con unos amigos, ¿vale? También a lo mejor como que estás curioseando por las redes, no sé, por internet en general acerca de algo que se te va a dar muy, muy, muy bien. Si tú necesitas hablar con una persona, pues hazlo en estos días porque la luna va a estar en tu casa 11 hasta el sábado a las 8 de la tarde más o menos de aquí. Entonces pues aprovecha esta energía, aprovechate de esta energía, ¿vale? Puede que estés regresando a algún amigo o alguna amiga con quien no hablas desde hace mucho tiempo, ¿ok? Vamos a ver, tu energía dominante de estos días es el Rey de Espadas, ¿vale? Aquí o tú o alguien, vamos a decir que tú ya la aplicas a tu situación, necesitas hablar con una persona de manera seria, ¿vale? Para que se te esté aclarando algo o simplemente que a partir de eso yo voy a tomar una decisión. No te da miedo el hecho de que haya que tomar una decisión, sino lo que no gusta es que me quede así, ¿vale? Tengo que avanzar, tengo que seguir por algún camino, pero es que necesitamos antes de esta charla. Un rey de aires habla de una persona justa, habla de alguien de autoridad, por lo tanto puede que tú estés hablando, pues no sé, con tu doctor, con tu jefe, con un abogado, ¿vale? Se está viendo si tú hablas como si tú hablas con este ser o con alguien así como te he descrito, va a asesorarte de la mejor manera, ¿vale? Así que es una energía bastante bonita, que al menos obtienes una claridad o una revelación que tú necesitas aquí. Tu desafío en estos días, signo de Cáncer, un 2 de espadas, ¿vale? ¿Qué es el 2 de espadas? El inconsciente del Rey de Espadas. Por lo tanto, aquí cortamos con una situación sí o sí.
cortamos con una situación, vamos a tomar una decisión. Este es tu desafío, que actúes desde la justicia hacia ti mismo, no corras, ¿vale? En el caso de que necesites de cierto o consejo o lo que sea, que lo hagas, que hables con esa persona implicada, como si es a la hora de irnos de vacaciones, al final que te vienes o no, o a la hora pues de llegar a un acuerdo con un amigo, con la pareja, no lo sé, aplícalo a tu situación. Yo veo como que estás al mando de muchas cosas, Marte está en tu signo, cosa que te aporta pues esa fuerza y ese querer hacer y ese que no me voy a dejar dominar ya no más, ¿vale? Es una energía de que también algunos de vosotros, como que tu desafío, que lo hagas desde la mente, dejando las emociones aparte. Los que tengan nada de negativo las emociones, pero como venimos puede que estén haciendo un poquito chup chup en ebullición. Sabemos que cada situación necesita de su actitud y aquí manda la lógica y la objetividad y este diálogo correcto, asertivo y directo, ¿vale? Justo sobre todo. Ahora, tu consejo en esta situación es un as de copas, ¿vale? Disculpa, un as de copas. Como consejo, en primer lugar, que quieras tú conectar de manera bonita con lo que hay a tu alrededor, con tu cuerpo, con las cosas de tu casa, con las cosas que tienes en tu vida. Esto es el amor propio. Muchas veces es que es eso, me siento bien conmigo mismo, que te calmes, que busques esas actividades que te gustan. Vuelvo a repetirme por no sé cuántas veces ya, aléjate de la melancolía en estos días, ¿vale? Y más a partir del domingo, que la luna va a estar en tu casa 12, aléjate de eso, ¿vale? Quiérete, ámate, arréglate, porque esto es como te están diciendo, signo de Cáncer, que tienes que sentir o tienes que darte cuenta de que todo esto que se está dando es con el fin de que te permita el recibir este as de copas, ya sea contigo mismo, ya sea con tu casa, ya sea con algo nuevo que te está llegando, pero que claramente aquí hay una energía muy buena. Las emociones, Cáncer nunca va a poder apartar sus emociones de, hombre, obvio, jamás, de su manera de vivir. Pero como te he dicho antes, cada situación necesita de su actitud. Vale, ahora si tú tienes alguna duda o pregunta, que tengas eso claro en tu mente y vamos a ver qué te dicen los ángeles. Si tú necesitas de una pausa, le das a pausa y vamos a comenzar. Afírmese. Pues eso, signo de Cáncer. Aquí necesitas estar con las cosas claras, necesitas decir las cosas claras, necesitas hablar de tu deseo, de tu decisión, de un ultimátum a lo mejor que estás aquí poniendo, expresarle a una persona como a lo mejor, oye, que estás aquí con mucho retraso, que te mueves o te mueves. Entonces ya sea como si es tu abogado que te está mareando la perdiz, lo que sea, ¿vale? Signo de Cáncer, quitarnos esto, que seas quien eres, lo que te apetece ser y dejarnos de esto de querer salvar a todo el mundo. No viniste a eso, viniste a esto, ¿vale? Que sí, muy noble, muy bonito, pero muy pesado también, ¿ok? En fin, Cáncer, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias y vamos con el siguiente signo. Hola Leo, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes hay en tu lectura en este día de hoy. ¿Qué te dicen? Leo, mientras estoy haciendo esta lectura, la luna está en tu casa 10, ¿vale? Está en el signo de Tauro, está en tu casa 10. A lo mejor en estos días como que estás un poquito tenso por una situación que tiene que ver con el dinero, ¿vale? Que probablemente con una persona que no es de tu misma nacionalidad o no, da igual, ok, o a lo mejor sí que lo es, da igual. Pero hay una situación de dinero, de terrenos o algo así, hay algún tipo de papeleo que también aquí Leo no está recibiendo desde hace tiempecito. Va a salirte eso bien por lo que se está viendo desde hace días atrás, ¿ok? Otros de vosotros, esto es una energía de papa, ¿vale? En el caso de que esté vivo, ¿vale? O es la energía de un jefe, alguien que significa la autoridad en tu vida, que en estos días pues a lo mejor como que estás hablando con esa persona, por favor no discutas
No le des rienda suelta a tus emociones porque todavía están haciendo chup chup. Todavía seguimos con la resaca de la luna llena, ¿vale? El hecho de que ya no esté esa luna llena no significa que ya no esté. Va a afectarnos por los siguientes 15 días hasta la luna nueva, así que vamos a coger aire y vamos a dejar que pasen estos días, ¿vale? Hasta domingo por la tarde, que ahí ya la cosa cambia y muchísimo. Vamos a ver, Leo, tu energía dominante de estos días es el caballero de copas, ¿vale? En primer lugar te están diciendo de retomar algo que tienes en tu vida. Retomarlo no significa que ya no lo haces. Puede que en estos días que tienes la atención puesta en algo laboral, en lo que sea, ok, pero ahora te están diciendo de retomar esta conexión bonita que tienes con una persona, ya sea con tus hijos, con tu mascota, ya sea con quien sea, ok. Es una carta que también está hablando del regreso de una persona a tu vida. Alguien viene a tu vida queriendo ayudar, queriendo aportar, ayudar como si es, oye, que te cuentas cómo estás. Es una energía buena, que a lo mejor hay alguien que te quiere muchísimo y de corazón que viene a tu casa o te invita a la suya. Esto ya sea, pues, no sé, una energía de un hijo, de una hermana, un hermano, aplícalo a tu situación, pero que te están diciendo que confíes. Confía, signo de Leo, ¿vale? Que tenemos que recuperar esta ilusión, porque es una energía de mucha ilusión, de mucho romance, que le dediques un ratito, en el caso de que tengas a alguien en tu vida, pues que le dediques un ratito realmente como a ti también, como que te va a ayudar muchísimo. Tu desafío en estos días es la carta del juicio. Terminar y finalizar con algunos asuntos, pero buscando el equilibrio, la razón y corazón, buscando ese equilibrio ahí, signo de Leo. Habla de asuntos familiares, ¿vale? De lo que es la aceptación, a lo mejor en estos días como que se te viene alguna situación que has vivido con alguien tuyo de familia, ok. En estos días te está diciendo que tenemos que cerrar esa puerta ya, ok, que tenemos que cerrar eso, que tenemos ya que dejar esa situación aparcada, porque es que si no es que se queda contigo por años, y en noviembre, diciembre, espérate que tengo ahora mismo, me apunté de fechas, vamos a tener a Marte retrógrado en tu signo más adelante, empieza en tu signo y llega hasta Cáncer, y eso va a ser, que ya explicaré, eso va a ser una cosa complicada, no lo siguiente, no a nivel individual, que también, pero muy gordo a nivel global. Pero bueno, aquí signo de Leo, realmente créeme si te digo que tú estás a punto de brillar como nunca jamás habías hecho, ni vas a saber cómo se dio aquello. No le busques la magia, pero que tenemos que cerrar con algo kármico para que tú te estés acercando más a esa vida deseada, ¿vale? Que tenemos que cerrar con algo, pero también mucha atención a tu correo, a tu buzón, en el caso de que te esté llegando alguna notificación, ¿ok? En fin, tu consejo en estos días es la carta de 5 de oros. Hay que pedir ayuda, hay que saber cuándo hay que pedir ayuda. Leo no viene a ser muy de pedir ayuda ni de quejarse, pero que tenemos que saber cuándo hay que pedir ayuda, y en estos días te iría muy bien, te iría bien genial reforzar el autoestima, porque esta carta nos está hablando de que quizá por la situación económica, por una ruptura, por A o por B, uno vive una crisis, vamos a llamarlo así, de la seguridad y la confianza en uno mismo, ¿vale? Porque puede que tengas a alguien de autoridad en estos días, quizá como que te maneja alguna situación, un jefe, una oficina, tu padre, tu pareja, quien sea, ¿vale? No digo que la pareja es una autoridad, pero depende de qué asunto, ¿vale? Es que es así, ¿vale? Entonces, signo de Leo, puede que esto pues como que te haga sentir como no muy bien, pero te están diciendo que tienes que reforzar esa parte, ¿vale? La situación está de verdad muy bien, y lo que tienes que alimentar si quieres también es esa energía o esta sensación de plenitud con lo que tienes en tu casa, que por eso desde el principio te aconsejan de ilusionarte de nuevo con lo que sea, con lo que tengas, ¿ok? En fin, vamos a escuchar subliminales del yo soy, meditar, agradecer,
te va a ir muy bien y que te va a elevar tus energías de manera increíble. Leo, si tú tienes alguna duda o pregunta, vamos a tenerla ahí en la mente de manera muy clara, ¿vale? Y bueno, en el caso de que necesites de una pausa, pues le das a pausa yo y ya saco tu carta. Relaciones de provecho. Vamos a tener aquí cremallera en la boca, no vamos a decir lo que tenemos, ni lo que hacemos, ni lo que queremos hacer. Hay gente a tu alrededor aprovechada y que a lo mejor hay alguien que se está acercando queriendo cierto favor. Muy bien, muy noble, pero a ver, no sé. En fin, Leo, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no y vámonos con el siguiente signo. Hola Virgo, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensaje hay en tu lectura en este día de hoy. Virgo, espero que estés muy bien y que sepas que mientras te estoy haciendo esta lectura, la luna está en tu casa 9, por lo tanto puede que en estos días hasta domingo por la tarde, hasta día sábado por la tarde a las 8 más o menos de aquí, vas a estar hablando con gente quizá que no es de tu misma nacionalidad, algún asunto de papeleo, no sé, de los juzgados, de alguna oficina, alguna institución, te está llegando algún aviso, tú eres el que está moviendo ese asunto, ¿vale? Algo te está llegando a ese nivel. Virgo, también se está viendo como a lo mejor algunos de vosotros en estos días estáis con un conflicto a nivel de creencia, como la típica pregunta quizá de por qué sucede esto, de por qué esto funciona así, de por qué la gente es así. No quieras tú discutir con nadie a ese nivel, porque ¿para qué? Energía de viajes largos, quizá en estos días estás hablando de eso, ya sea de algo tuyo, de tus hijos, de tu mamá, de tu pareja, ¿vale? Aplícalo a tu situación, ¿vale? Pero lo que se te aconseja en estos días con la luna en tu casa 9, para la gente que reza, pues que reces, que pongas una velita a tus ángeles, arcángeles, para la gente que rece, que reza, que medita, lo que sea, pues hacedlo, ¿ok? Porque refuerza mucho esto. Ya lo verás. Tu energía dominante en estos días, la carta de 3 de copas. De reuniones, de celebraciones, ya sea porque te está sucediendo algo bueno, ojalá, o porque le está sucediendo algo bonito a alguien a quien tú amas mucho, que también, ojalá. Es una energía de musiquita de fondo, reconciliaciones, acercamientos, quizá no ha habido ninguna discusión, pero lo típico, cada uno con su vida, con su corre, ¿vale? Por lo tanto, pues ahora hay como una reunión. Por lo tanto, es una energía, la verdad, bastante bonita en la que te veo disfrutar con la gente, con tu comunidad. Quizá esta es muy reducida, pero da igual, son gente de calidad. Tu desafío en estos días, signo de Virgo, el 5 de copas. El 5 de copas habla del deseo de reavivar de cierta pasión, pero sin dejar lo que ya tengo. Esto como si es alguien, por ejemplo, que está buscándose un empleo nuevo porque en este actual está súper aburrido, pero quiere buscarse algo aparte, obvio, ¿ok? Pero tu desafío es que te levantes, por favor. Aléjate de las cosas así un poquito melancólicas. Puede que te estés acordando de alguien, a lo mejor te acuerdas de una situación que ha habido, que ha pasado, vale, cosa que es normal y natural, pero no te quedes mucho en este 5 de copas, no te quedes mucho, porque este bajón puede durarte por mucho tiempo, vale, Virgo, así que vamos a animarnos un poquito, es tu desafío, vale. Tu desafío también es renunciar a algo cuando hay que hacerlo, o sencillamente aceptar que una persona se está retirando de tu vida como tú a lo mejor lo has hecho con alguien más. Esto va así porque es lo natural. La gente llega hasta cierto punto y dice yo me voy, porque su plan cambia, por su evolución, por lo que sea. Tu desafío también que no estés gastando mucho, Virgo, que puede que estés ahí pidiendo cosas online o lo que sea, mucho cuidado, o que estás invitando en plan generoso, que ya voy a pagar yo esto, y después, ¿qué he hecho? ¿Vale? Tu consejo es un 7 de espadas. El consejo, silencio, ¿vale?
es una energía que está hablando que no hace falta que cuentes todo lo que está sucediendo con tu vida. Tu consejo te está diciendo, vas a tener señales o revelaciones que te van a dejar ver que aquí hay una persona que te miente o que de repente está cambiando de actitud. La típica persona, por ejemplo, si hasta ahora pues llegaba a casa, por ejemplo, y todo normal, de repente estás viendo que anda con mucho cuidado y o precaución, ¿vale? Por lo tanto, pues mira, Virgo, tu consejo es que te levantes, que le des vida a esas ideas, que le des vida a esa creatividad que hay en ti, ¿vale? Que seas astuto o astuta también. Todo el mundo tiene su astucia, pero no la usamos mucho porque está mal vista, pero si te la dieron por algo es, así que úsala. Muchas veces que por mucho que sepas, por mucho que tengas, no va a ser suficiente. Se necesita de astucia para hacer que el camino sea un poquito más fácil. Al fin y al cabo, no le estás aquí pisando la cabeza a nadie. Si tienes alguna duda o pregunta, signo de Virgo, que vamos a sacarte una cartita de los ángeles, ¿vale? Si necesitas de una pausa, le das a pausa, pero que tengas esa duda o pregunta en tu mente bien clara, ¿vale? Yo voy a ir haciendo lo que te ha quedado, es hasta diciéndote esto, que seas claro, signo de Virgo, porque con esta lectura es como el va y viene. Digo que ya no quiero una cosa, pero después a lo mejor que tenemos tantos recuerdos, si es una persona buena, por ejemplo, si hay alguien implicado, que tuvimos muchos recuerdos bonitos y tal, pero no se puede más. Por eso hay que saber cuándo hay que renunciar. Se dice muy fácil, yo lo sé, pero con la luna llena concluyó un ciclo, ya no queda de otra. En fin, Virgo, déjame saber allá abajo si te ha resonado o no. Gracias, y vamos con el siguiente signo. Hola Libra, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensaje hay en tu lectura de hoy, qué te dicen, cómo te guían. Mientras yo te estoy haciendo esta lectura y desde ayer, la luna está en tu casa número 8 hasta el sábado a las 8 de la tarde, más o menos de aquí, ¿ok? Así que cada sitio con su horario, pero de aquí a las 8 y pocos minutos de la tarde. ¿Esto qué significa? En tu casa 8, ¿vale? Lo que es el dinero del otro, vamos a decir muchas veces así. Si tú tienes algún tipo de socio, si tú estás conviviendo con alguien que también te está ayudando de manera económica, tu ex a lo mejor que tiene que pasarte un dinero, alguien que te ha de devolver algún dinero, y la pareja a lo mejor como que tú dices, pues no, es como colocar las cosas en orden, de poner las cosas en orden, ¿vale? Y Mercurio está en tu casa 2, por lo tanto, por un tiempo, número 1 de qué vamos a hablar, en qué vamos a pensar, es en el dinero, ¿vale? Cómo lo vamos a generar, que puede que se te vengan unas ideas buenísimas, aprovechalas, Libra, aprovechalas, pero que también en estos días mucho cuidado con que vayas a tomar una decisión de manera impulsiva, porque puede que sea la definitiva. También puede que se esté removiendo algún asunto o algún tipo de secreto, ¿vale, Libra? Si hay algo como debajo de la mesa, mucho cuidado con eso porque podría explotar, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. En estos días no le dejes dinero a nadie porque no lo vas a ver de vuelta. Que lo sepas. La energía dominante en estos días es el Rey de Espadas. El Rey de Espadas, que es que vayamos a hablar de manera seria, de manera directa. Esto es una energía también que está hablando de que en esta situación, Libra, necesitas de una conversación clara, asertiva, ¿vale? Directa, como te he dicho antes. El Rey de Aires también muchas veces representa una figura de autoridad en tu vida, porque a lo mejor es tu papá que estás hablando con ese señor, con tu papá, pero a lo mejor también representa una figura de autoridad como doctor, asesor, alguien por ejemplo del banco. Es una energía buena porque se está viendo que hasta ahora como este señor podría asesorarte muy bien, ¿ok? Por lo tanto es una energía buena. Aplícala a tu situación. Yo no sé si esto es tu relación o tu situación con una persona, es como esa silla caliente, vamos a hablar. Esa charla quizá incómoda tenemos que tenerla ya.
que Libra estás ahora mismo como estás en el medio, ¿vale? Pero podría estar bastante bien con la casa 8, intensa, sí, pero suele atraer o traer soluciones, ¿vale? Tu desafío en esta situación o en estos días, el 10 de oros, es tu desafío. En primer lugar, deshacerte un poquito del que dirán que te han inculcado o que a lo mejor que te criaste en una casa, en un tipo de barrio, donde sea, en el que había mucho cuchicheo, por lo tanto tu mamá o alguien no tuvo de otra que tener esa imagen correcta, porque la gente no perdona. La gente está con el chucu chucu que dices que me da igual, pero en fin. Signo de Libra, también tu desafío es que pases un tiempecito con tus hijos, con la pareja, con tus amigos, la familia, viene a ser eso, ¿vale? Viene a ser esto, que cocines algo rico, ya seas hombre o mujer, que cuides de esta gente, o a lo mejor hay alguien que te está invitando. Esta carta te está diciendo en primer lugar que va a haber gente en tu vida que te va a estar colaborando, pero tú tienes también que aportar. Es verdad que ahora Libra está que piensa, el R que R de la cabeza, pero que tenemos que conectar con la gente que hay a tu alrededor para que éstas también estén colaborando contigo. Es una energía buena, que tú estés en esta situación del R que R de dinero, el que le das mucha vuelta a la cabeza con el mismo asunto, y que te quede un 10 de oros, vibrar con esta plenitud, ver lo mucho que has logrado, que por muchas situaciones que viviste siempre se resolvieron, ¿vale? Vamos a ver tu consejo ahora mismo. 9 de espadas, que duermas bien, que comas bien, que no estés viendo muchas noticias por la tarde-noche, que no hay que comer cosas muy densas o pesadas antes de irte a dormir, ¿vale? No te quedes despierto hasta muy tarde, que te tomes tu infusión, lo que sea que tengas que tomarte, porque la mente te está haciendo de las suyas. La mente aquí, signo de Libra, ya empieza a tener esa pista libre con el R que R, a pensar y a magnificarlo todo, ¿vale? Así que bueno, tu consejo es, yo te digo lo que veo, que no seas cruel contigo mismo, de darte o de permitir que la mente esté con esta ansiedad, porque es lo que se ve, ¿vale? Si tú tienes alguna duda, signo de Libra, o pregunta, ¿vale?, y necesitas aquí darle a pausa con el fin de formular esa cuestión que digamos, ¿vale? Le das a pausa. Vamos a sacar tu carta que te dicen los ángeles. ¿Estás preparado? Claro que sí, Libra, ¿vale? Si es una cosa de que si va a darse, no va a darse, tú avanza. Como he dicho, va a haber gente a tu alrededor que te va a ayudar con esta cosa que tú quieres hacer aquí, así que estás más que listo o preparado para ir al siguiente nivel. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias, mil gracias, y vamos con el siguiente signo. Hola Escorpio, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensaje hay en tu lectura en este día de hoy. Mientras te estoy haciendo esta lectura, signo de Escorpio, la luna está en tu casa opuesta, en el signo de Tauro, en tu casa 7, ¿vale? Por lo tanto, signo de Escorpio, esto habla de las relaciones en general, pero de las relaciones más de pareja o las relaciones laborales, ¿ok? Mercurio está en tu signo y esto te aporta mucha claridad, pero una manera de pensar intensa. Por lo tanto, si tienes que hablar con alguien así, vamos a relajarnos, ¿vale? Vamos a relajarnos, no hace falta ese tira floja. Puede que estés viendo que la pareja está un poquito hacia esa, pero como que de cierta manera, si hasta ahora tú tenías ese conflicto en la pareja o tus relaciones, alguien en tu relación en general, que tenías, pues vamos a decir, esa confusión, que por qué está, qué tal, que esto, que lo otro, ahora veo como que vas a estar con mucha claridad, no te veo ansioso ni mucho menos. La casa 7 también es la de los enemigos declarados. Puede que se te manifieste algo raro en estos días, pero como que, ¿para qué? Nada, ¿ok? Pero que no hay que perder de vista a esa gente, o sencillamente cuídate. En fin, tu energía dominante en estos días, el 8 de bastos, que aquí estamos hablando de movimientos, estamos hablando de cosas que llevas a cabo y es una cosa que queda ya marcada.
Esto como enviar un email, una vez que lo vas a enviar ya está, ¿vale? Como decir algo, ya está hecho. Es una energía de mucha velocidad, que puede que en estos días estás haciendo muchas cosas a la vez, pero lo bonito de esto es que te sabes cómo hacer cada cosa, dónde está el sitio de cada cosa, y esto va a ayudarte a que esta situación te resulte bien, ¿vale? Viajes por aire, no sé, que a lo mejor estás hablando con alguien que va a viajar, mucho movimiento, pero cuidado, ¿vale? Con que te organices la cosa está bien. Esto gasta mucho el dinero, ¿eh? El 8 de bastos es una máquina de gastar, ¿vale? Así que mucho cuidado en estos días, y más con la casa 7 puede que te esté llegando un dinero de la pareja, ¿eh? Para algunos. En fin, dejando esto aparte, como te venía explicando, es una energía de mucha velocidad de hacer las cosas a mucha velocidad, pero que cuidado, porque que puede que se te despiste algo, que puede, vamos a decir, que te olvides de algo. Mucho cuidado con esto, con tus comunicaciones aquí sobre todo. Si tienes que hablar con una persona, si aquí necesitas hablar con tu pareja, con quien sea, hazlo. Pero no dejes que esta conversación llegue a un punto intenso, porque te digo que de ahí no vamos a sacar nada, ¿vale? Todavía la gente estamos con la resaca de la luna llena. Así que bueno, tu desafío es el 2 de bastos, ¿vale? Tu desafío aquí, señores, es que antes de actuar, que lo estés hablando con una persona de confianza. Puede que no tengas que vayas a decir, pues no, yo no soy de contar mucho mis cosas, cosa que está muy bien. Sabemos que por el hecho de que seas Escorpio, esa casa de Escorpio en tu carta natal, secreto de por vida, ya lo he explicado muchas veces, ¿vale? Y tenemos aquí a estas energías de una oportunidad. Esto viene a ser muchas veces como rectificar cierto plan, adaptarte a los cambios, ¿vale? Que probablemente esto te está llegando mediante una persona, no sé, que te está aportando su punto de vista y tal. Por lo tanto, signo de Escorpio, no hace falta que hagas lo que te dicen a rajatabla, pero que tengas eso en consideración, ¿vale? Tu consejo: el paje de copas. El paje de copas es el que se arregla, es el que se maquilla, es el que él o la que, da igual, que se maquilla, ¿vale? Que se ilusiona. La carta de paje de copas es una energía muy emotiva, intuitiva, artista, ¿vale? Por lo tanto, si tú tienes algo aquí que necesita pues de esa creatividad, pues hazlo, de verdad que se te va a dar muy bien, porque está de tu parte. La carta de paje de copas también habla de ese yo soy de pequeño, de pequeña, que hay algo que te apetece hacer, algo que hacías de antes, no sé, pintar o lo que sea, y hace mucho tiempo que no lo haces, hazlo, ¿ok? Y también la energía de los hijos, tu hermano menor, estás hablando con alguien así. En el caso de que haya una persona así con la que no te hablas desde hace tiempo, por A o por B, pero que no ha pasado nada, retoma esa charla, ¿vale? Aquí te están diciendo, de verdad, con esta lectura está quedando muy claro. Hay una oportunidad o hay una puerta que se te abre nueva. Hay una puerta nueva, como si es una idea, como si es un rectificar, lo que sea, pero es una puerta nueva que te va a llegar a eso que tú quieres llegar, eso. En fin, signo de Escorpio, si tú tienes una duda o pregunta en tu mente, si quieres le das a pausa para que la tienes bien allí enfocada la mente. Como te he dicho, si necesitas a una pausa, le das a pausa. Yo voy a sacar tu carta ya. Pida ayuda a los demás, ¿vale? La verdad es que a veces que uno se piensa que no voy a pedir nada porque seguramente, no sé, no me apetece, por lo que sea. Que lo hagas, que lo hagas. Signo de Escorpio, ¿vale? Que le pidas ayuda a quien sea que haya a tu alrededor, te va a llegar esa ayuda, ese consejo, ese asesoramiento correcto, exacto, perfecto, ¿vale? Acerca de lo que sea, aplícala a tu situación, tú hazlo. A estas alturas, hazlo y ya verás cómo al final va a ser bien aceptado. Esta ha sido tu lectura, signo de Escorpio. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias y vamos con el siguiente signo. Hola Sagitario, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes hay en este día de hoy. Mientras te estoy haciendo esta lectura, la luna está en tu casa 6, ¿vale? Está en el signo de Tauro, y el signo de Sagitario puede
que en estos días, o sea, que va a estar hasta el sábado a las 8 de la tarde de aquí, a las 8 de aquí, así que cada uno con su horario, ¿vale? Y esto pues puede causar cierto ajetreo, ¿no? En tu rutina, en asuntos laborales, puede que estés reflexionando acerca de cambiar, no sé, tu rutina diaria, que estés haciendo algún tipo de cambio de dieta, algo relacionado también con lo que es la salud, ya sea pues la tuya o la de alguien querido, como si es que le quieres cambiar de dieta pues a tus hijos, no sé, incluirles algo, quitarles algo. También para gente pues que se quiera incluir a su rutina alguna rutina pues eso de higiene, no sé, la facial o capilar, lo que sea, algún tipo de cuidado así, son unos días magníficos. En fin, signo de Sagitario, mucho cuidado con ese tipo de tensiones porque estás un poquito ajetreado o lo que sea. Tensiones con los colegas, no, ¿vale? Vamos a ver, signo de Sagitario, tu energía dominante en estos días es un caballero de copas y tenemos aquí a una energía bastante bonita que está hablando de que probablemente hay una persona que está regresando a tu vida. Es una energía amiga por lo que se está viendo, ¿vale? No se está viendo como una persona que te ha hecho pensar demasiado, sino es una energía buena. Ya sea que esta persona pues te está echando una mano en estos días, te está diciendo que hay que saber aceptar estos regalos del universo, que el hecho de que tengamos a alguien así, la verdad es algo muy bonito. También que podría ser pues una invitación, ya que esto también pinta romántico para algunos de vosotros. Romántico, pues una invitación, una oferta de algo, una cita, una salida, ¿vale? Este ser se está acercando y te está dando realmente algo que valoran mucho, su tiempo, sus emociones, su ayuda, ¿vale? No es una persona que se está viendo que te va a ayudar y que se va a quedar allí, está de paso, que lo hace de corazón, no está buscando nada a cambio, así que como te he dicho, vamos a saber aceptar estos regalos. Tu desafío en estos días, el 7 de copas, ¿vale? Mucha energía emocional te ha quedado aquí, obvio. Y si es que la luna llena se estaba dando en tu casa 5, por lo tanto, pues ahí están las emociones todavía. Un 7 de copas, una energía de confusiones, de soñar, ¿vale? De saber cuándo hay que aterrizar, no dejarte llevar por esta confusión, ni actuar a partir de esta confusión, porque esta nube va a pasar y va a dejar ver el camino claro y va a dejar ver también, si no es Sagitario, qué consecuencia tiene en el caso de que vayas a actuar a partir de esto, qué consecuencia ha tenido. Esta carta te está diciendo que puedes hacerlo todo, puedes con todo, pero no con todo a la vez, ¿vale? Ya sé que hay muchas veces pues que uno que quiere cambiarlo todo en su vida de golpe, pero va a ser un caos, va a ser un caos. No dejarte confundir por lo que siente otra persona. Hay alguien aquí que quizá no sabe qué quiere, no sabe qué es lo que quiere, pues que no te dejes confundir tampoco, ¿vale? O sea que para la gente que bebe alcohol, mucho cuidado con el mezclar, porque sabemos cómo termina eso, así que mucho cuidado. Ahora, tu consejo en estos días es la carta del 6 de oros, una carta muy bonita que está hablando, si no es Sagitario, vuelvo a decirte, de dar. Si tú estás aquí dando algo, que lo hagas desde el corazón, que lo hagas, vamos a decir, sin buscar nada a cambio. Digo donar, darle a alguien pues tu tiempo, de tu conocimiento, de tu amor, ¿vale? Y esto también, como te he dicho, hay que saber aceptar. Hay que saber aceptar, porque tú en algún rato de tu vida fuiste bueno, quizá eres bueno todo el tiempo y ahora pues es como que se equilibra algo. Buscar el equilibrio en tu día a día también, ¿eh? Buscar el equilibrio en tu día a día, cosa que cuesta por lo que se está viendo, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Con los pies en la tierra, y no tiene nada de malo estar recibiendo una ayuda como si es alguien que te está echando una mano. Sabemos que Sagitario lo quiere hacer todo él solo o ella sola, pero esto es tuyo que se te está devolviendo, no tiene nada de negativo, ¿vale? De hecho, esto es como un regalo. También a lo mejor esto es un regalo que estás recibiendo, un regalo, algo físico, un dinero o una invitación, que muchas veces pues sí, energéticamente hablando cuenta como eso, ¿vale? Así que fluir en estos días, fluir y no quererse y no dejarse llevar por las confusiones quizá de una persona. Si tú tienes una duda o pregunta, si no es Sagitario, dale a pausa, aclárala, que la formules bien en tu mente. Y que vamos a ver qué te dicen los ángeles.
ocasión favorable, ¿ves? Favorable, ¿para qué? Para esto, las monedas y bendiciones que te van a estar llegando. Es justicia, es karma económico, que has hecho algo. Cuando hablo de karma económico, no necesariamente tú le diste dinero a alguien, se te viene esa luz que tú pusiste en el camino de alguien alguna vez, que en esta situación quizá tú la necesitas de manera económica, y bueno, así se te devuelve. Así que bueno, Sagitario, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Mil gracias y vamos con el siguiente signo. Hola Capri, ¿cómo estás? Vamos a ver qué tienen que decirte las cartas en este día de hoy. Mientras te estoy haciendo esta lectura, signo de Capricornio, la luna está en tu casa 5, ¿vale? Está en el signo de Tauro, y estos signos de Capri en estos días, quizá para la gente que está en relación, pues que está ese romance y ese coqueteo a flor de piel, digo para la gente que está bien en su relación. Si tú no estás bien, o sea, si no hay nadie en tu vida ahora mismo, en estos días podría aparecer alguien, ¿vale? Es una energía que te invita a salir de casa, ¿vale? A que te arregles, a que te cuides, a que te quieras. Puede que estés arreglando alguna situación con tus hijos, en el caso de que tengas hijos, más con el hijo mayor o la hija mayor, o con tu hermano menor o hermana, da igual, ¿ok? Es una energía bastante buena, es una energía del yo soy, por lo tanto alimenta ese yo soy. La luna está allí hasta día sábado a las 8 de la tarde de aquí, cada sitio con su horario, obvio, pero hasta las 8 de aquí, ¿vale? Si quieres alimentar esa confianza y esta seguridad en ti mismo, escuchar subliminales, afirmaciones del yo soy hasta día sábado, ¿vale? Si quieres hacerlo cada día, genial, pero en estos días es como que pilla bien, que digamos, encaja súper bien, ¿ok? Vamos a ver, signo de Capri, la energía dominante es la carta del 4 de bastos, quedadas, salidas, cierta celebración, retomar algo que habías dejado aparcado por A o por B. Y esto es una carta, pues claramente es un 4 de bastos, es un 11-11, un trato bastante agradable que vas a estar aquí viviendo, y vas a estar recibiendo cierta señal de que lo que tú quieres, lo que estás buscando, va a estar muy bien. Esta carta muchas veces es irse a tomarse algo con alguien, con quien sea, ¿vale? Una cita. Para muchos esto es una cita, que no hace falta que sea romántica sí o sí. Es verdad, porque lo que es la casa 5 va muy relacionada con el romance. Hasta qué punto está dispuesto uno a hacer por ese romance, así que mucho cuidado, ¿vale? Porque cuando uno está súper feliz, dice que sí a todo, pero que luego a ver, ¿vale? Así que bueno, signo es que la luna allí a ti es como que te favorece mucho, muchísimo, signo de Capri, así que aprovechate de estas energías, ¿ok? Y también del coqueteo, el romance, el coqueteo y todo este tipo de cosas. Quiérete y deja que te quieran. El desafío de estos días es el 9 de espadas, que no le des tanto a la cabeza. Es verdad que venimos de la luna llena, todavía estamos con esa resaca y todavía va a durar hasta la luna nueva, pero con esta carta de 9 de aires quizá no duermes bien, no descansas, menos pensar y más hacer. No digo que tú no haces, claro que sí, pero demasiado pensar, no darle rienda suelta a la mente, no darle esa rienda, vamos a decir, dejar que la mente aquí se esté yendo y se esté imaginando desgracias que gracias a Dios no van a pasar, ¿vale? Ya que estamos en unos días o en una era en la que todo se manifiesta muy rápido, pero desde la energía más elevada, a la que tú conectas con eso, haces clic y manifiestas. Desde aquí nada, ¿vale? Desde aquí nada. Me parece que en tu última lectura ya lo dejé más o menos bien explicado. Ahora, tu consejo, bueno, eso, que duermas bien, que comas bien, que te tomes tus cosas, una infusión o lo que sea que te ayude a relajarte, hacer ejercicio antes de irte a dormir. En YouTube hay gente buenísima que explica cómo hacer ejercicio en tu casa, ¿ok? Como si son 15 minutos, no ocuparte, no estar buscando en las noticias ni cosas así desagradables, porque estás a flor de piel, ¿vale? El consejo es el sol, señores, por favor, signo de Capri, el sol, el entusiasmo, la alegría, la felicidad, el salir,
es el salir, es la casa 5, el regente de lo que es la casa 5 es la casa 5 en general, digo, ¿vale? Es el sol. Que salgas a hacerte fotos, que salgas a pasear, que salgas a tomarte algo, ¿vale? Cuando está esta energía es la vida y bendiciones, que te sientas bendecido. Realmente tenemos tantas cosas, tanta bendición en esta vida, nos hemos acostumbrado a ello y lo vemos como algo normal. Cuando Dios no quiera podría desaparecer y nos enfocamos en lo que no tenemos. Vamos a dedicarnos un ratito que la luna te está regalando este ratito, te está diciendo disfruta, sal a pasear, a comer fuera o a hacerte tu bocadillo y a irte pues a comerlo, pues yo qué sé, un tipo de parque donde te guste estar, ¿vale? Déjate coquetear, déjate halagar, ¿vale? Así que unos días fantásticos, signo de Capricornio, aprovéchalo, por favor. Ay, y recupera el entusiasmo, oblígate a ello, ¿vale? Oblígate a ello, porque nunca se sabe, a veces por un elevar puntual pasan cosas interesantes. Vamos allá, si tú tienes una duda o pregunta en tu mente, le das a pausa, te aclaras con esa duda o pregunta o lo que sea, la formulas bien y vamos a ver qué te tienen que decir los ángeles acerca de esa duda. Tu cartita es cambios positivos e importantes, dijo la bruja, ¿vale, Capri? Así que vamos a alegrarnos. Fíjate, también está esta energía súper similar. Bendiciones que vas a estar recibiendo sí o sí, no queda de otra, pero que tenemos que elevar un poquito esa vibra. Es normal que una persona esté inquieta acerca de su situación, que piensa, es normal, pero que no le des rienda suelta a esa mente que te pone en desgracias, y esto viene a definir lo que es ser cruel hacia uno mismo, dejar que tu mente te esté haciendo todo esto, pudiendo redirigir esa atención hacia algo más, ¿vale? Enhorabuena por esta lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no, gracias y vamos con el siguiente signo. Hola Acuario, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes hay en tu lectura de hoy. Acuario, mientras estoy haciendo esta lectura tuya, la luna está en tu casa 4, la casa de lo que es la familia, la casa, el hogar. Quizá estés arreglando algo en tu casa, espero que todo esté bien, que nada más que quieras pues limpiar, decorar, redecorar, mover las cosas de sitio, y también una situación que tiene que ver con la gente con la que convives. Es la energía de madre, lo que es la casa 4, por lo tanto puede que te estés acordando de algo, que estés hablando con tu madre. Esta energía dura hasta día sábado a las 8 de la tarde de aquí, cada uno que busque el horario de su país, pero es a las 8 de aquí, ¿ok? De la tarde, 8 p.m. total. Signo de Acuario, una energía a lo mejor que también como que te apetece estar en casa, estás, no sé, que te apetece cocinar, te apetece que te cocinen, buscando esa armonía, pero si la situación por A o por B no está armoniosa, sal de casa, ves a darte una vuelta o lo que sea, porque de verdad como que no sé, para no aumentar de eso, que todavía estamos bajo la influencia de la luna llena. Viene de tu casa, de lo que es la tercera casa, y que va a pasar a la cuarta. Si está algo tensa allí, si está algo tensa allá, es como que vas a sentir, está todo, estáis agobiando entre todos, así que búscate un rato libre y relájate, ¿vale? Vamos a ver, la energía dominante de estos días, signo de Acuario, es la carta del diablo. El diablo, cuidado con las ansiedades, ¿vale? El diablo es el que está abusando del uso de algo, del consumo de algo, como si es, por ejemplo, que tú eres un adicto, como yo, al café, y estás en estos días café, ¿vale? Es una carta de deseo, pero con la carta del diablo, cuidado con esas explosiones en casa, con tus amigos, con quien sea, ¿vale? Vamos a armonizar esta energía. El diablo habla de mucho poder, de la búsqueda de ese poder, y muchas veces pues recurrimos a lo que no es ético. El fin justifica los medios, así que mucho cuidado con esto, ¿vale? Como te he dicho, si estás viendo algo así, salte de allí, date una pausa, que no es justo esto, ¿vale? La carta del diablo, cuidado con que
Para algunos es obvio que nos va a aplicar a todos el comer demasiado por ansiedad, ¿vale? Que luego no te va a sentar bien, luego, ay Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Vale? En fin, signo de Acuario, también es tu casa 12, ¿eh? Es tu casa 12 el signo de Capri, por lo tanto puede que haya una situación allí que tú no entiendes, que no estás viendo con claridad, pero se te va a aclarar, ya lo verás, porque Plutón, sí, lo que ya te expliqué en alguna lectura, está que avanza y a veces Plutón es una lucha ¿con quién? ¿Con quién? No se ve con quién. O las razones, una vez que haya terminado esa pelea, dices, ¿pero por qué? ¿Por qué ha habido esa pelea? Es como, cuidado, no dejarte engañar por una tensión en el ambiente, por lo que sea, mucho deseo. Esto no es una carta de pasión, no es una carta de amor, sino es una carta de deseo, de celos y todo eso. Que puede que haya mucho amor, pero en estos días hay más deseo que ratitos románticos, ¿vale? Tu desafío en estos días, la Santa Muerte, la Santísima Muerte aquí. Tu desafío es el soltar, tu desafío es el aprender o llegar a la conclusión que la muerte es una ilusión, ¿vale? El llegar, signo de Acuario, a la conclusión de que tu vida está cambiando, una relación está cambiando y aquí hay que permitir que esta situación fluya, dominar un poquito el mal humor, puede que estés un poquito haciendo como picos, ¿no? Estás muy bien y a ratos ¡pum! Entonces, pues mira, dejar atrás lo que ya no va. Este es tu desafío en estos días, o al menos es lo que te está diciendo esta carta y más con la casa 4. Si hay algo en tu casa que te incomoda, una actitud o lo que sea, dejarlo ir. Al menos cortar ese tipo de lazos y dejar que la situación fluya, pero que tenemos que aceptar que aquí hay algo que se está yendo, porque es como que parece ser, da la sensación, o es así, no lo sé, pero como que hay alguien que te quiere obligar a que haya algo, como si es, no sé, alguien que te quiere obligar a creer que esta relación está bien, cuando tú dices, está haciendo aguas por todos lados. Esto ha sido un ejemplo, ¿vale? Ahora, tu consejo. No estés buscando en lo oculto, en esta situación. Puede que este sea tu reto, el aceptar. Porque quizá estás buscando el por qué una persona es así, por qué esto va así, que por qué vas a... Con la carta de la muerte probablemente no va a serte revelado ahora mismo. Y en la búsqueda, porque es muy FBI, la búsqueda en lo oculto y cuando no me es revelado es lo que a veces le da a esa persona ese pico de mal humor. Aplícalo a tu situación, igual a ti ya te da igual esta situación, pero bueno, es lo que te ha quedado. El consejo, el mundo, pedazo de lectura, Acuario. Ya te he dicho y te voy a recordar en cada lectura que, te lo juro, si hay alguien que va a ser el rey real de la realeza, del dueño de todo, llámalo como tú quieras, yo lo llamo así, el que se la va a comer, se va a comer todo lo que hay, pero ese eres tú el año que viene, ¿vale? El año que viene más marcado, pero desde noviembre es así. Ya te explicaré cuando esté llegando a tu casa qué es lo que va a suceder. Pero a partir del año que viene, porque en diciembre tenemos unas energías que salen del signo de Piscis y esto a ti te viene a favorecer un montón. ¡Buah! Acuario, de verdad, el año que viene lo tienes que petar sí o sí. Prométetelo, te lo debes. En fin, la carta del mundo, la aceptación, este es tu consejo, la aceptación, el que aceptes que cada uno es como es, que tú eres así, que tú también a lo mejor estuviste en una situación sin saber que te podías ir. La carta del mundo te está diciendo que conectes con la cosa terrenal y no tanto con lo kármico, que está muy bien, pero con lo terrenal, los hechos, lo que hay a tu alrededor. Empieza cosas nuevas, empieza a hacer algo nuevo, como si es una rutina pequeña, ¿vale? Para que tú también de manera consciente empieces a avanzar, porque aquí hay algo que te retiene. Quieres avanzar, pero que parece ser como es una goma elástica, que tira de ti, que vas y que vuelves. Empieza algo nuevo, como si es yendo al gimnasio, un curso por internet o lo que sea.
amplía tu visión. Esto es una carta que te dice sueña a lo grande, no lo siguiente. Ya de por sí estás en estas. Lo que necesitamos aquí es que lo asimiles. Por favor, Acuario. Si tú tienes alguna duda o pregunta, ¿vale? Dale a pausa si quieres y formula esa pregunta en tu mente de manera clara, ¿vale? Porque vamos a sacar una carta de los ángeles. ¿Qué te dicen? Vamos allá, Acuario. Te dicen, no pares. Lo que te he dicho, no pares. Tú sigue hacia adelante. Tú sigue hacia adelante, es tu llamado. Lo vas a ver por todos lados. Yo te lo voy a repetir todas las veces que pueda, ¿vale? En el caso de que digas, es que no sé leer ese tipo de señales, me vas a escuchar a mí. No tienes que parar, tienes que seguir hacia adelante. Tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes. Con lo que tienes. Desde la rabia también sirve, desde no sé qué cosa también sirve. Haz con lo que tengas, signo de Acuario, pero por el amor de Dios bendito, no pares, no pares. En fin, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no y vámonos con el siguiente signo. Hola Piscis, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes hay en este día de hoy, qué te tienen que decir las cartas. Mientras yo estoy haciendo esta lectura, ya hasta día sábado a las 8 de la tarde de aquí, la luna está en tu casa, la casa de las comunicaciones, los hermanos, los viajes. Así que signo de Piscis, si en estos días que tienes que hacer recados, mucho cuidado con la carretera, que salgas de casa un ratito antes, puede que no suceda nada, simplemente que hay un atasco, ¿vale? O que el bus, en el caso de que tengas que coger el bus que viene antes o que tarda, lo que sea, que cuentes con eso, ¿vale? Es la casa de los hermanos y vecinos, puede que haya una situación a tratar con ellos, no tiene por qué ser negativa, sino de hecho que podría ser algo muy bueno, ¿vale? Una reconciliación o lo que sea. Comunicaciones, cuidado con tu móvil, con tu ordenador, con la conexión wifi o lo que sea, porque se está viendo ahí la cosa un poquito sensible, ¿eh? Tu móvil en un sitio seguro, no vaya a ser, Dios no quiera, no quiero ser agorera, que se caiga, que se fastidie o algo, como si es el cargador, ¿vale? Porque se está viendo esta energía de comunicaciones, la casa 3, ¿vale? En fin, signo de Piscis, vamos a ver, la energía dominante de estos días es la carta de 3 de oros. Colaboraciones, oportunidades laborales y económicas, ¿vale? Este mismo año, Piscis, de verdad yo sé que mucha gente viene cansada, no, lo siguiente, este mismo año antes de que termine, tú vas a descansar. No estoy diciendo que no va a suceder nada, pero te ha quedado la energía de 3. Octubre, noviembre y diciembre. Se empieza a dar algo, oportunidades con un grupo de personas o hay alguien que te está asesorando. Empieza bien, con esta carta jamás hay una torre. Si hay una torre es con algo aparte, alrededor, pero con esta situación no, ¿vale? Es una situación también que tiene que ver con documentos oficiales, que tengas a esas cosas en regla, porque la casa 3 también domina las oficinas y bancos, ¿vale? Que estés atento si estás queriendo recibir algún tipo de papeleo, si vas a firmar algún tipo de documento, léetelo bien, ¿vale? Como si eso necesita de ti media hora, pues 2 horas, ahí estoy, lo voy a firmar, yo voy a aceptar cosas, tengo que saber que estoy aceptando, ¿vale? Entonces, pues aquí estamos también con las energías de casa, del hogar, puede que estés buscando mudarte, lejos o cerca, no lo sé, pero que esta situación se está tocando mucho en estos días, ¿eh? Se está tocando mucho en estos días, como si es que lo organizas o lo planeas. Te digo que todo va a estar a tu favor, Piscis. No significa que hasta que no se empiecen a dar esos movimientos, que ya los hablaremos más adelante, no va a darse nada, sino empiezas a sentirlo desde ya, empiezan a prepararte desde ya, ¿vale? Así que, Piscis, a por ello. Va a haber mucha confianza, mucha seguridad con alguien. Es como que ahora mismo puede que tu comunidad sea algo muy reducido, pero se está viendo como hay mucha honestidad y mucha confianza, ¿vale? Ahora, tu reto en estos días, signo de Piscis, el colgado, te está diciendo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Si ahora mismo estás en una pausa, o sea, hay que adaptarse a la velocidad de esta situación. Te está diciendo que
de esto puede salir algo muy bueno. Y muchos, tú estás ahora mismo en una pausa necesaria para que cuando reanudes, retomes algo, esté mejor. En estos días no te cabrees, ¿vale? Hay que ver la situación desde otro ángulo. Y tu desafío aquí es como no volver a sacrificarte porque te lo pide alguien o porque esto es lo que hay. No, ¿vale? No juzgar tampoco. Ya sé que no todo el mundo decimos no juzgamos, pero a veces se escapa la cosa, ¿no? Porque Mercurio está en Escorpio, está intensa la cosa, ¿eh? Como hay esa persona a mí, no sé, no me gusta, hay algo que me dice no sé qué, pero que quizá no es nada, quizá es una opinión. Vamos a decir que luego, si conoces bien a esa persona, vas a llegar a la conclusión de que, bueno, vamos a echarle la culpa a la luna llena, ya está, ¿vale? Signo de Piscis, que dejes que la venda se caiga de los ojos, ¿vale? En alguna situación. Si te dicen esto es porque realmente estás listo, o no sé, sí, listo para ello. Que descanses, que te obligues a tomar una pausa y que descanses, que te relajes sobre todo. Esto es algo físico, que reces, que medites, necesitas esta conexión con tu cuerpo y con tus emociones, con tu alma. Una pausa necesaria, como te he dicho antes, en el camino. Es necesario, no es un capricho, es necesario, ¿vale? Tu consejo, unas de espadas, que digas, que hables, ¿vale? Si hay algo que no te gusta, si hay algo que te genera cierta confusión, háblalo, dilo, que cortes con todo aquello que no te aporta. La pereza, una actitud o preocupación, ya sé que se dice muy rápido, pero vamos a cortar. Tu consejo aquí es que tú tienes ahí una idea brillante, que la hables, que la comuniques, que estás en un punto de tu vida en el que tus cosas van a encajar muy bien, pero que tienes que hablarlas, que tienes que decirlas, ¿vale? Tu camino está súper abierto. Tu consejo, quizá pues a lo mejor te están diciendo pues que visualices como tus caminos están súper abiertos, que reces a tu ángel, arcángel, para que te esté ayudando en ello. Cuidado con los cortes en estos días, signo de Piscis, ¿vale? Pero que en general, fíjate, un comienzo haciendo las cosas de otra manera, pero que requiere de ti también. Vamos a cuidar esto, porque esto es signo de Piscis con este as de aires, es como que estás harto de este tipo de sacrificio, estás harto de que se te pida tanto, estás que entiende esta situación, Piscis, vamos a tener un poco de paciencia, estás hasta el moño y estás que hablas, estás repartiendo panes. Hay que tener cuidado, hay que decir, hay que hablar, obvio, pero hay que, bueno, porque es un cuchillo de doble filo, obvio. En fin, Piscis, si tú tienes alguna duda o pregunta en tu mente, dale a pausa, ¿vale? Con el fin de que formules esa cosa que tienes en tu mente y vamos a sacarte una carta de los ángeles a ver qué te dicen. Vuelvo a pensarlo, que te lo vuelvas a pensar, lo que sea, ¿vale? Si no, Piscis. Yo de verdad, si quieres, lo que te recomienda esta lectura, que busques esta claridad, y la clave de todo esto es el que te des una pausa, sí o sí, que te des una pausa, porque en esta energía en general siempre suele haber alguien que te está echando una mano, que te está haciendo, te está queriendo ayudar, aportando ideas o lo que sea, ¿vale? Y quizá sí que lo hay, sí que hay esa persona, pero tú desde el punto de vista actual quizá no lo estás viendo como tal. Tu desafío, tu mayor desafío aquí es no, vamos a decir, aterrizar, la claridad mental. La luna llena todavía está un poquito así, obvio. Está la cosa muy bien, signo de Piscis. Yo te garantizo que con esta lectura la situación hay algo importante que se está dando y va a quedarse en tu vida por mucho tiempo, ¿vale? Por mucho tiempo, algo muy bueno. Pero tenemos, yo te digo lo que me sé, salirnos un poquito de ciertas ilusiones que te hacen creer que tienes que sacrificarte o que esta ya es tu vida, ¿vale? Estas ilusiones no hace falta que sean algo hermoso,
es algo que no es real, que tu mente te está diciendo que esto no va a darse, que esto no va a salir. Salte de eso, salte de eso. Si ves que ya está, que esta energía te puede, vete a dormir un rato, vete a descansar, escucha música, baila, juega con alguien, tu mascota, tus hijos, tus nietos, lo que sea, ¿vale? Porque esto no hay que dejarlo escapar, esto no hay que dejarlo escapar, de verdad. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Piscis.